El 29 de noviembre de 1314, 2 horas después del toque de vísperas, 24 jinetes, 24 correos con la lebrea de Francia salieron al galope del castillo de Fontainebleau. La nieve cubría los caminos y el cielo parecía más oscuro que la tierra. Ya era de noche, o mejor dicho, debido a un eclipse, no había dejado de serlo desde la noche anterior. Los 24 jinetes no descansaron. Unos se dirigieron hacia Flandes, otros hacia la Guyena, algunos hacia Lyon y otros hacia Marsella, despertando a los bailios y senescales para anunciar a cada villa del reino que el rey Felipe IV, el Hermoso, había muerto. A su paso, el toque de agonía resonaba en los campanarios y atravesaba las tinieblas. Una gran onda sonora, siniestra, se ensanchaba sin cesar. Después de 29 años de gobernar sin desmayo, el rey de hierro acababa de morir de una congestión cerebral. Su muerte llegaba en noviembre, a menos de 6 meses del fallecimiento del guardasellos Guillermo de Nogaret, quien murió envenenado en mayo, y a 7 meses del deceso del Papa Clemente V, quien murió en abril. Así parecía cumplirse la maldición lanzada el 18 de marzo del año 1314 desde lo alto de la hoguera por el gran maestre de los templarios Jacobo de Molay, que los emplazaba a ellos 3 ante el tribunal de Dios antes de 1 año. Apenas se enfrió la mano del rey de hierro, apenas se extinguió aquella férrea voluntad, se desencadenaron los intereses privados, las ambiciones insatisfechas y los apetitos de riquezas. El príncipe de 25 años, que heredaba el trono, Luis, apodado el Turbulento, parecía tan mal dotado para gobernar como poco afortunado. Y la vida de su mujer, Margarita de Borgoña, en prisión por adúltera, se convirtió en la apuesta de un juego sangriento. Ahora se encontraba con una corona que le quedaba grande. Además, la infidelidad de su esposa, la reina Margarita de Borgoña, lo había humillado y avergonzado públicamente. Su primera decisión, tomada apenas unos días después del entierro, fue una de las más crueles y fatales de su corto reinado. Pero para entender todo eso debemos ir a una de las prisiones más terribles de Francia, el castillo de Château-Gaillard, durante aquel invierno del año de 1314 a 1315, que se auguró como un invierno de hambre, y el hambre era el mejor caldo de cultivo para que la maldición de Molay echase sus primeras y más profundas raíces. Son ustedes bienvenidos al segundo libro de la saga Los Reyes Malditos. Hoy entramos en la nieve, la intriga y la sangre de la reina estrangulada. Château-Gaillard era una fortaleza imponente. Fue construida por el rey Ricardo Corazón de León en la cima de un acantilado de Normandía, a las orillas del río Sena. Desde allí se dominaba el río a lo largo de 10 leguas. Sus muros eran tan gruesos y sus defensas tan perfectas que se creía inexpugnable. Pero en aquel invierno de 1314, Château-Gaillard no era una fortaleza de guerra, sino una prisión.
y sus prisioneras eran 2 mujeres jóvenes, 2 princesas de sangre real. Margarita de Borgoña, esposa del nuevo rey, y su prima Blanca de Borgoña, esposa del príncipe Carlos, las nueras del rey muerto, condenadas a reclusión perpetua por el escándalo de la Torre de Nesle. La vida de las 2 prisioneras era un infierno. No tenían muebles, solo un jergón de paja. No tenían fuego más que 1 hora al día. Su comida era una papilla negra de alforfón que los cerdos habrían rechazado. Sus camisas eran tan ásperas como crin de caballo y no las cambiaban más que cada 2 meses. El frío era tan intenso que se helaban los dedos y el viento gemía en el maderaje como un alma en pena. Era el último día de noviembre y la hora de la misa. La capilla, fría y umbría, se encontraba en el interior del segundo recinto. Sus muros, sin ningún ornato, rezumaban humedad. Durante la misa, el capellán de la fortaleza anunció una noticia que hizo que el corazón de las 2 prisioneras diera un vuelco. El sacerdote anunció que Dios nuestro Señor se había llevado a su seno el alma del muy amado rey Felipe, y que esto llenaba de profunda pena a todo el reino. Las 2 princesas, con sus cabezas rapadas, sus cuerpos consumidos por el frío y la pésima comida, volvieron la una hacia la otra, sus rostros aprisionados en cofias de grueso lienzo parduzco. Al escuchar la noticia, cayeron de rodillas, bajando la cabeza para ocultar su alegría. En ese instante no sintieron ni frío, ni angustia, ni dolor. Una inmensa ola de esperanza las inundó, y si se dirigieron a Dios en silencio, fue para darle gracias por haberlas librado de su terrible suegro. Pero la esperanza les duró poco. A los pocos días llegó a Château-Gaillard una visita inesperada. Roberto de Artois, el gigante de casi 2 metros de altura, el hombre que había sido despojado de su herencia por su tía, la madre de Margarita, y de la cual había jurado vengarse. Roberto era un personaje complejo, violento, astuto y sobre todo movido por un odio implacable. Había sido él quien el año anterior había descubierto el adulterio de las princesas y lo había denunciado a la reina Isabel de Inglaterra, pero ahora venía con una misión muy distinta. Roberto subió a los calabozos. Al ver a las 2 mujeres, cubiertas de harapos y temblando junto a una chimenea apagada, el gigante fingió indignación. Ordenó a los guardias que encendieran el fuego, que trajeran muebles, pasteles, asados y vino. Se preguntaba si ellas sabían que fue él quien les tendió la trampa en que cayeron. No lo sabían, y eso hizo más fácil su misión. Margarita y Blanca devoraron la comida como mendigas. Roberto, sentado frente a ellas, las observaba, con la paciencia de un cazador que acecha a su presa. Cuando las 2 mujeres estuvieron saciadas y mareadas por el vino, Roberto reveló el verdadero motivo de su visita. La misión de Roberto era clara. Debía conseguir que Margarita confesara que su hija, la pequeña Juana, no era hija de Luis. Además, Margarita debía declarar que nunca había tenido relaciones carnales con su esposo,
que su matrimonio no había sido consumado y que por lo tanto la anulación era posible. A cambio, le prometía llevarla a un convento en Borgoña, donde viviría con comodidades el resto de sus días y eventualmente ser libre. Margarita lo escuchó y por un momento estuvo tentada. Un primer impulso fue aceptar cualquier cosa con tal de salir de esa prisión. Pero luego vio la mirada de Roberto y comprendió que la estaba engañando. Si firmo, se dijo, me dejarán pudrir aquí para siempre. Me necesitan y por eso quieren que confiese. A pesar de estar cubierta de harapos y comer papilla de alforfón, Margarita conservaba el orgullo de los duques de Borgoña. También calculó que si aceptaba, perdería a su hija para siempre. Pero si se negaba y Luis moría, su hija Juana podría ser la reina de Francia y ella la reina madre. Roberto, que era tan astuto como violento, trató de convencerla con halagos y promesas, incluso la besó y le dijo que siempre la había deseado. Margarita se sintió débil y por un instante su cuerpo traicionó su mente. Pero luego, con una fuerza de voluntad que sorprendió al gigante, se levantó y le escupió a la cara que no firmaría, que él, su primo, no era más que un aprendiz de seductor que pretendía engañarla con sus arrumacos, pero ella no era tan tonta. Roberto de Artois la miró con una mezcla de admiración y furia. Comprendió que la perra tenía razón. La dejó furioso. Bajó las escaleras y partió al galope hacia París. Su misión había fracasado, pero no se rindió. La anulación no llegaría por las buenas. Mientras tanto, en París, en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis de los reyes de Francia, era llevado a cabo el funeral de Felipe el Hermoso. Toda la corte estaba reunida. Los príncipes de la sangre, los pares del reino, los obispos y los dignatarios. El nuevo rey, Luis X, estaba allí, pálido y tembloroso, con los ojos enrojecidos por el cansancio y la emoción. En el momento más solemne de la ceremonia, el maestresala se adelantó hasta el borde de la tumba y pronunció la fórmula que marcaba el cambio de reinado. ¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey! Los asistentes repitieron el grito y el eco recorrió las bóvedas de la basílica. Pero Luis, en lugar de sentirse poderoso, sintió un terror de pánico. No sabía qué debía hacer ahora. Se preguntaba, ¿cómo se gobierna un reino? Su padre siempre le ordenaba callar en los consejos. Ahora ya no había nadie para decirle qué hacer. Durante la comida fúnebre, Luis confesó a su tío, Carlos de Valois, lo que más le preocupaba. ¿Cómo podía ser rey si ni siquiera tenía un heredero? Su esposa estaba en prisión, y la niña Juana, bueno, todos saben que quizá no era suya. Necesitaba una nueva reina. Necesitaba un hijo. Carlos de Valois, hermano del difunto rey, aspiraba a gobernar detrás de su sobrino, y sonriendo lo tranquilizó. Le dijo que él ya había pensado en eso, y le propuso a su propia sobrina,
la princesa Clemencia de Hungría. Era joven, hermosa, virtuosa y además rubia. Todo lo contrario de esa morena borgoñona que tanto le había hecho sufrir. Luis, que en realidad era un hombre de gustos simples, se sintió aliviado. Rubia y virtuosa, pensó, eso es justo lo que necesito. Y así, sin apenas reflexionar, el destino de Clemencia de Hungría quedó sellado. Pero, para casarse con Clemencia, Luis necesitaba una cosa: estar libre. Y, para estar libre, necesitaba que su matrimonio con Margarita fuera anulado. Y para que fuera anulado, necesitaba un papa. Y para tener un papa, necesitaba la ayuda de su ministro más poderoso, Enguerrando de Marigny. Marigny era un hombre brillante. Era el frío ministro que había gobernado Francia junto a Felipe el Hermoso durante los últimos años. Era un burgués hijo de un noble menor que había ascendido hasta la cima del poder gracias a su inteligencia y a su lealtad al rey. Pero Marigny también era odiado por los grandes varones, es decir, los señores feudales más importantes, especialmente por Carlos de Valois, que lo veía como un advenedizo que le había robado su lugar en el consejo. Por su parte, Carlos de Valois, tío del rey, un hombre ambicioso y megalómano, que creía que el trono le pertenecía por derecho. La lucha entre Marigny y Valois se convirtió en el eje del nuevo reinado. Marigny quería mantener las reformas del rey Felipe el Hermoso, es decir, un estado centralizado, una moneda unificada y una justicia real fuerte. Valois, por su parte, quería volver al antiguo orden feudal, donde los varones gobernaban sus tierras con mano libre y el rey era solo el primero entre los iguales. El primer consejo real de Luis X fue un desastre. Marigny, con su habitual arrogancia, se sentó a la mesa como si fuera el verdadero rey. Carlos de Valois, con la misma arrogancia, se sentó frente a él y lo acusó de traición, de robo y de haber hecho la paz con los flamencos por dinero. Luis, que no entendía nada de política, se dejó llevar por la ira. Gritando, dijo a Marigny que le retiraba la gestión del tesoro y ordenó que una comisión revisara sus cuentas. Marigny palideció. Durante 16 años había sido el hombre más poderoso de Francia después del rey. Ahora, en un instante, todo se derrumbaba. Con voz temblorosa pidió al rey que nombrara una comisión para verificar sus cuentas, que era inocente y lo demostraría. Pero Luis, cegado por su resentimiento, no quiso escucharlo. Marigny se retiró, y esa misma noche comenzó a tejer una red de intrigas para salvar el pellejo. Valois necesitaba dinero para financiar una embajada a Nápoles y negociar el matrimonio del rey con Clemencia, pero el tesoro estaba vacío. Marigny, cuando controlaba las finanzas, estaba bloqueando el cónclave de Aviñón, manteniendo a los cardenales dispersos y aterrorizados, para evitar que eligieran un papa que anulara el matrimonio de Luis. Para derrocar a Marigny, Valois y Roberto de Artois recurrieron a quienes realmente movían los hilos del mundo medieval: los banqueros. Spinello Tolomei, el capitán general de los lombardos en París,
Era un hombre que veía el mundo no como un tablero de ajedrez, sino como un libro de contabilidad. Ptolomei le prestó el oro a Valois, pero a cambio de una garantía que desangraría a Francia. Exigió que se restauraran las buenas y antiguas costumbres de la época del rey San Luis. Esto significaba devolver a los nobles el derecho de acuñar su propia moneda y, lo más grave, el derecho a la guerra privada. Ptolomei sabía que un reino fragmentado en feudos, donde los señores se mataban entre sí, era un reino donde los banqueros prestaban dinero a ambos bandos y cobraban intereses a los vencedores y a los vencidos. Mientras la corte se desgarraba en luchas políticas, el pueblo de Francia moría de hambre. El invierno de 1314 había sido tan frío que los ríos se helaron y las cosechas se perdieron. Y la primavera tampoco trajo alivio alguno. Los campos estaban áridos y sin vegetación, los molinos parados, y los precios del pan se multiplicaron por 10. La gente comía perros, gatos y hierba helada. En esta atmósfera de desesperación, el joven banquero Guccio Baglioni, sobrino de Ptolomei, viajó a la aldea de Crécy. Allí vivía María, una joven noble de la que Guccio estaba perdidamente enamorado desde el otoño anterior y había venido a pedir su mano. Pero al llegar a la mansión de los Crécy, Guccio no encontró a la mujer radiante que recordaba, sino a un espectro. María estaba en su lecho, consumida por el hambre, al borde de la muerte. Guccio, que era un joven de buen corazón, no dudó un instante. Cabalgó hasta la factoría de su tío en el poblado de Neauphle, pero encontró a los empleados en la misma situación. Luego fue a ver al preboste de Montfort, un hombre corrupto llamado Portfruit, que acaparaba víveres mientras el pueblo se moría de hambre. Usando un salvoconducto real que llevaba en su bolsa, Guccio acorraló al preboste en su propia despensa. Con una mezcla de amenazas y astucia, logró que le vendiera alimentos a precio razonable. Esa misma noche, llegó a Crécy con miel, frutas confitadas, harina y carne salada para alimentar a su amada y a la familia de ella. Pero Guccio logró algo más. Obligó al preboste a confesar que duplicaba los impuestos y entregaba una parte a un secretario de Marigny. Así, convirtió al preboste en su aliado, asegurándose de que Portfruit sería la pieza clave para destruir al ministro Marigny. La codicia humana había puesto en marcha la maquinaria de la maldición. Mientras Guccio salvaba a su amada, la corte de Francia continuaba su lucha por el poder. La comisión encargada de revisar las cuentas de Marigny, presidida por el príncipe Felipe de Poitiers, el segundo hijo del rey difunto, llegó a una conclusión sorprendente. Las cuentas de Marigny estaban limpias. No había robado ni un denario del tesoro. Carlos de Valois, furioso por el fracaso de su acusación, se negó a aceptar el resultado y siguió difamando a su enemigo. Marigny, mientras tanto, se las ingenió para recuperar el favor del rey. Sabiendo que Luis necesitaba un papa para anular su matrimonio y, por lo tanto, necesitaba a Marigny para manejar a los cardenales, éste se ofreció en ese servicio. Le dijo que él le conseguiría un papa, pero necesitaba confiar en él.
Luis, atrapado entre su necesidad y su desconfianza, aceptó a regañadientes. Marigny recuperó su puesto en el consejo y Carlos de Valois se vio desplazado. Pero Carlos de Valois no se rindió. Sabía que para derrotar a Marigny necesitaba pruebas, no solo acusaciones. Y entonces, su primo Roberto de Artois, el gigante que había fracasado en su misión de Château-Gaillard, le trajo una idea. Podrían usar al hermano de Marigny. El obispo de Sens era un hombre timorato. Si lo amenazaban con revelar cierto delito que cometió apoderándose de bienes de los templarios, se pondría de su lado. Si el rey se enteraba, podría ser encarcelado o incluso ejecutado. Roberto de Artois y Carlos de Valois visitaron al arzobispo y lo amenazaron con revelar su crimen. Le dijeron que si declaraba ante el rey que su hermano había estado saboteando el cónclave para impedir la elección de un papa, ellos destruirían el documento proporcionado por el banquero Tolomei. Pero si no lo hacía, su carrera y su vida terminarían ahí mismo. El arzobispo acobardado aceptó. Esa misma noche viajó a Vincennes y confesó al rey que su hermano estaba boicoteando el cónclave para mantener su poder. Pero eso no fue todo. La trampa contra Marigny se cerró en Vincennes en abril de 1315. El rey convocó a todos los recaudadores del reino. Marigny, confiado, asumió que podría limpiar su nombre y castigar a los corruptos. Pero Valois y los nobles ya tenían preparado el terreno. Cuando Marigny retó a que los prebostes corruptos lo acusaran si él había participado en sus robos, el preboste Portruit, adoctrinado por Goucho y Roberto de Artois, se arrodilló y señaló a Marigny como el cerebro de la extorsión. Marigny estalló, gritó, exigió el juicio de Dios, desafió a Valois y entonces ocurrió lo impensable. El rey Luis X, en lugar de defender a su ministro, se echó a reír. Una risa nerviosa, histérica, que resonó en la tienda real y selló el destino del hombre más poderoso de Francia. Enguerrando de Marigny, fue arrestado. Su propio hermano, Juan, el arzobispo de Sens, lo traicionó por miedo a perder sus riquezas y su cargo, entregando a Valois las pruebas de sus propios pecados. Lo sometieron a una farsa de juicio, lo acusaron de brujería, de robar al tesoro, de traición. No le permitieron defenderse. Y así, el 30 de abril de 1315, Marigny fue conducido al patíbulo de Montfaucon, un patíbulo que, irónicamente, él mismo había mandado construir años atrás. Mientras la carreta lo llevaba hacia la muerte, la multitud lo insultaba. Pero en la mente de Marigny no había odio. En la oscuridad de su celda tuvo una revelación. Marigny había comprendido el verdadero significado de la maldición de los templarios. Pensó que la maldición no venía de Dios, sino de ellos mismos. Todo acto injusto, aun cometido por una causa justa, llevaba en sí su propio castigo. Marigny recordó cómo torturó a inocentes para destruir al temple. Recordó cómo obligó a Margarita a un matrimonio que no deseaba, empujándola al adulterio. Recordó cómo quemó la carta que habría salvado a la reina y al reino.
no era la magia de Jacobo de Molay, era la ley de la física moral. Cada pecado engendraba su propia catástrofe. Marigny subió al cadalso con la cabeza alta. Rechazó que le ataran las manos. Él mismo colocó la cuerda alrededor de su cuello. Y cuando la carreta se apartó, el ministro que construyó el Estado francés se balanceó en el aire y su cuerpo quedó pudriéndose entre los cadáveres de los ladrones comunes. Con Marigny muerto, Carlos de Valois y Roberto de Artois tenían el camino libre. El rey Luis les había dado carta blanca. Había dicho que retiraba su mano de la cabeza de Marigny. Eso significaba que le quitaba oficialmente su amparo, su escudo y su justicia. Le estaba entregando a su tío Carlos de Valois carta blanca para arrestar, juzgar y ejecutar a Enguerrando de Marigny sin que el rey interviniera para salvarlo. Pero en realidad había firmado la sentencia de muerte de su esposa, porque para Marigny, Margarita era un rehén político valioso a quien había que cuidar y mantener. De hecho, Marigny había ordenado explícitamente al alcalde de la prisión que cuidase la salud de Margarita, que la quería viva, que le era útil de rehén y la quería conservar. La impaciencia y la debilidad moral de Luis X por deshacerse del obstáculo político que era Marigny eliminó el único freno legal y moral que mantenía con vida a su esposa. Roberto de Artois regresó a Château-Gaillard en la oscuridad de la noche. Roberto le dictó una carta al capellán, una carta donde Margarita no confesaba el adulterio, sino que decía que todo su sufrimiento era culpa de las maquinaciones de Marigny, quien la había encerrado y maltratado injustamente. Margarita de Borgoña estaba en su celda. Ya no era la mujer orgullosa que se burló de Roberto meses atrás. La fiebre, el hambre y la desesperación la habían consumido. Estaba al borde de la muerte. En tanto, su prima Blanca había enloquecido. Roberto entró en la celda. Le dijo que sus enemigos habían caído. Le pidió que firmara para el rey una carta ya escrita. Margarita la leyó. Delirante, creyó que por fin había logrado su liberación. Margarita, con la mente nublada por la fiebre y el deseo de ser amada, firmó el pergamino. Roberto la halagó, le dio una falsa sensación de calor humano en una vida de hielo. Roberto salió de la celda, pero no echó el cerrojo. Margarita, en la oscuridad, sonrió. Creyó que la habían dejado libre. Creyó que mañana pasearía por el patio. Pero entonces escuchó un ruido. No era el viento, no eran las ratas, era una respiración contenida. Alguien estaba en la celda con ella. Margarita gritó pidiendo ayuda a su prima, pero de las sombras emergió una forma negra. No era un fantasma, era Lormet, el sirviente de Roberto de Artois, un hombre que veía en la oscuridad como un búho. Lormet se abalanzó sobre la cama, tomó un paño y lo retorció alrededor del cuello de la reina de Francia, de la nieta de San Luis. Margarita luchó, sus ojos se llenaron de fuego, las campanas de bronce sonaron en sus sienes, el paño se estrechó como un aro de plomo ardiente. No había espadas, no había ejércitos, no había leyes canónicas que la salvaran en este oscuro rincón de Normandía.
con un movimiento rápido y brutal, Lormet le rompió el cuello. El grito de Margarita murió en su garganta. La reina de Francia había sido estrangulada. A la mañana siguiente, Roberto de Artois cabalgaba hacia París bajo un espléndido sol. Murmuraba que después de todo era bueno estar vivo. No sentía remordimiento, solo la satisfacción del deber cumplido. El rey Luis ya era viudo. El rey Luis ya podía casarse con Clemencia de Hungría. En París, la estatua de Enguerrando de Marigny fue derribada de la Galería Mercier. Cayó al suelo y se hizo pedazos. Carlos de Valois se frotaba las manos, repartiendo los bienes del ministro caído entre sus amigos y él. El banquero Tolomei sonreía. Los lombardos podían volver a respirar. Luis X, el turbulento, miraba el retrato de la bella Clemencia de Hungría y creía que, por fin, su vida comenzaba. Había eliminado a su esposa infiel, había eliminado al ministro tiránico, había enviado a su hija bastarda a un convento y a una amante furtiva que lo consolaba en ocasiones al olvido. Creía que había limpiado el tablero, creía que era el rey, pero Luis X no sabía que acababa de firmar su propia sentencia. Al permitir el asesinato de Margarita, al destruir el estado que su padre y Marigny construyeron, estaba devolviendo el poder a los nobles feudales y a los banqueros extranjeros. Luis había abierto las compuertas del caos. La maldición de Jacobo de Molay no necesitaba fuego ni demonios. Solo necesitaba que los hombres fueran fieles a su propia naturaleza, codiciosos, crueles y cortos de miras. La historia nos cuenta que a Luis el Turbulento le quedaban apenas unos meses de vida. Una tarde de junio, tras un extenuante y violento partido de frontón en el bosque de Vincennes, el rey, acalorado y cubierto de sudor, bajó a las oscuras bóvedas del castillo para calmar su sed con un trago de agua fría. Aquel simple gesto, aquel soplo de aire helado en su cuerpo exhausto, le costó la vida. La pulmonía lo devoró en apenas unos días, llevándose al monarca y con él a su hijo recién nacido, Juan I, el póstumo. La dinastía Capeta directa se extinguió para siempre, abriendo las compuertas a una crisis de sucesión sin precedentes que bañaría de sangre a Europa durante 100 años. La Guerra de los 100 años nacía, así, de la frivolidad de un rey y de las cenizas de esta traición. Las piezas se habían movido, los reyes habían caído, pero la maldición continuaba. Si has disfrutado de este viaje a las entrañas de la Edad Media, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. En el próximo video sabremos cómo la muerte de Luis X desató la crisis que daría origen a la Guerra de los 100 años y cómo Felipe V, el Largo, intentaría detener esta maldición. ¿Crees que la caída de los grandes imperios es obra del destino? ¿O es simplemente la suma de las consecuencias de nuestros propios actos injustos? Como descubrió Marigny en su celda, la verdadera maldición no venía del cielo, venía de ellos mismos. Te leo en los comentarios. Hasta la próxima y recuerda,
esa historia no la escribieron los vencedores, la escribieron quienes sobrevivieron a la maldición.